Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia que tiene una dinámica diferente a lo que suelo traer. Así que, bueno, ya les diré por qué la traje y por qué no suelo traer este tipo de dinámicas. Y también decirles de que el video va a estar editado gran parte, bueno, una parte de una manera diferente y bueno, ya les comentaré por qué. Los dejo con la historia. Quiero empezar contándote quién es Jeff, porque nada de lo que viene después tiene el menor sentido sin eso. Jeff y yo nos conocimos la primera semana de la universidad. Ambos estábamos parados en la fila para obtener nuestras credenciales de estudiantes, y su foto salió terrible. De verdad, parecía una foto de arresto. Él se dio la vuelta, me la mostró a mí, un completo desconocido, y dijo: «Esto es genuinamente lo peor que me ha pasado en la vida». Me reí. Hablamos durante los siguientes 40 minutos y para cuando llegamos a nuestra primera clase, ya habíamos decidido que íbamos a almorzar juntos. Hot dogs del campus. Vivimos en la misma residencia ese primer año, en pisos diferentes, lo que significaba que constantemente pasábamos el tiempo en la habitación del otro. La suya estaba más limpia que la mía. Tenía una alfombra que trajo de su casa, una lámpara de Doctor Who y una cafetera de la que estaba inexplicablemente orgulloso. Mi habitación tenía un colchón, un escritorio y un póster que yo había colgado de forma irónica y luego olvidé quitar durante 2 años. O 1 año. Estudiábamos para los exámenes en el suelo de su habitación con esa cafetera funcionando constantemente. Sus notas estaban codificadas por colores y organizadas por temas, mientras que las mías estaban escritas con una sola pluma y con una caligrafía que empeoraba a medida que avanzaba el semestre. Él era el mejor con los números. Yo era mejor escribiendo. Nos dimos cuenta de eso desde el principio y lo usamos desvergonzadamente. Tengo la certeza de que nadie habría aprobado contabilidad de primer año sin el otro. Fuimos a cada fiesta que nos aceptaba y a algunas que no. Jeff siempre conocía a alguien que conocía a alguien. Yo siempre tomaba el volante para manejar de regreso a casa a las 2 de la mañana, mientras él hablaba demasiado fuerte en el asiento del copiloto sobre cosas que se sentían profundas, pero bueno, no lo eran. Él también tiene esa peculiaridad de que su voz cambia un poco, dependiendo de con quién esté hablando. Jugamos beer pong en una fiesta de Halloween en octubre contra 2 tipos de ingeniería que se lo tomaban muy en serio. Y les ganamos de todos modos, principalmente porque Jeff tenía un don para las provocaciones alegres que desarmaban a la gente antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. El segundo año conseguimos un departamento juntos fuera del campus, 2 recámaras arriba de un restaurante vietnamita. Una olla, 2 platos y un constante olor a po que, con el tiempo, dejamos de notar. La sriracha siempre fluía también. Juro que todavía no puedo pronunciarlo correctamente, y Jeff nunca deja que lo olvide. La novia de la preparatoria de Jeff, Claire, terminó con él en noviembre de ese año. Y salí de mi habitación a la medianoche para encontrarlo sentado en el piso de la cocina con la espalda apoyada contra el gabinete. No dije nada sabio ni útil, solo preparé un mal café en su cafetera y me senté en ese suelo con él hasta casi las 4 de la mañana. Me dijo años después que eso era exactamente lo que había necesitado. Estuvo más callado durante unos meses después de eso. Luego, en el tercer año, conoció a Hannah en una fiesta, una amiga de un amigo de alguien a quien ninguno de los dos conocía realmente, y 20 minutos después de que empezaron a hablar, me encontró al otro lado de la habitación, me agarró del brazo y dijo: «Necesito que vengas a conocer a esta persona ahora mismo». Fui. Ella era astuta, cálida y se reía con facilidad. Y entendí de inmediato por qué él tenía esa mirada en el rostro.
Eso fue hace 6 años. Desde entonces han sido llamadas semanales, cenas mensuales, citas dobles, noches de juegos que empiezan a las 7 y terminan a las 2 de la mañana, con todos demasiado cansados para manejar a casa. Jeff y Hannah se casaron hace 3 años. Yo conocí a Amaya el año después de la graduación y nos casamos 18 meses más tarde. Los 4 encajábamos de esa manera fácil en que lo hacen las buenas amistades, donde nadie tiene que fingir y los silencios son cómodos. Hace 2 semanas, los 4 regresamos de un fin de semana largo en Montreal. Quebec City. Comimos demasiado y caminamos hasta que nos dolieron los pies, y en la segunda noche, Jeff y yo nos encontramos en un bar de mala muerte mientras Amaya y Hannah regresaban al hotel, y nos quedamos sentados allí hasta el último turno, hablando de nada en particular, de la forma en que solo puedes hacerlo con alguien a quien conoces desde hace tanto tiempo que dejas de llevar la cuenta. De regreso a casa, él se quedó dormido en el asiento junto al mío, y yo me quedé allí sentado leyendo. En algún punto sobre la carretera, se me ocurrió que no podía imaginar mi vida adulta sin él en ella. Necesito que recuerdes eso por mí, porque estoy a punto de describir cosas que van a hacer que Jeff suene como un monstruo. Y la parte en la que me sigo atorando, incluso ahora, es que no estoy seguro de que esa palabra sea suficiente. Los monstruos son simples. Los ves y corres. Eso fue lo que hizo que fuera tan difícil de ver. La noche de juegos fue un martes de octubre, o tal vez fue un miércoles. No tenía nada de especial. En nuestro departamento estábamos los 4, una botella de vino que Jeff trajo que era demasiado cara para un martes y de la cual no mencionó el precio, lo cual siempre era algo muy propio de Jeff. Amaya preparó el dip que siempre hace, ese del que Hannah pide la receta cada vez y que nunca nota. Nos sentamos alrededor de la mesa de centro y hablamos y nos reímos, y fue exactamente como cualquier otra noche de juegos durante 6 años. Y entonces, Jeff contó la historia del viaje en carretera. En 3er año, nosotros 2 manejando 8 horas para ver a una banda que se había separado antes de que llegáramos. Hemos contado esa historia 100 veces entre nosotros. Siempre ha sido una historia de los 2 fuimos unos idiotas, a partes iguales, siendo ambos el remate del chiste. Esta noche fue diferente, no de forma obvia, solo ligeramente desencuadrada, de la manera en que una foto se ve mal cuando alguien la ha colgado 1 centímetro chueca. En cada versión de esa historia que le había escuchado contar a Jeff, éramos idiotas juntos. Esta noche, yo era el idiota y Jeff estaba allí para presenciarlo. El remate del chiste cayó únicamente sobre mí. Hannah se rió. Amaya me lanzó una mirada breve que reconocí, algo entre confundida y cuestionadora. Jeff cambió de tema de inmediato, como si nada hubiera cambiado en absoluto. Me dije a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible. Me serví más vino y me reincorporé a la conversación. Pasado un tiempo casi lo había olvidado. Y entonces levanté la vista y Jeff me estaba mirando. No al juego, no a Hannah, no a Amaya, solo a mí. Duró tal vez 2 segundos, lo suficiente para ser extraño, lo suficientemente corto como para que yo no pudiera haber descrito lo que vi en su expresión. Luego desvió la mirada y dijo algo gracioso, y todos se rieron y el momento desapareció. Subí a usar el baño. Tenemos uno abajo, pero subí sin pensarlo, de la manera en que uno lo hace en su propia casa. Abrí la puerta del baño mientras empezaba a lavarme las manos, y Jeff estaba parado justo allí en el pasillo, lo suficientemente cerca como para que casi chocara con él. Me miró durante medio segundo con una expresión para la que yo no tenía un nombre. Luego su rostro se reacomodó
y volvió a ser simplemente Jeff, accesible y relajado. Ahí estás. Casual, ligero, como si me hubiera estado buscando por alguna razón ordinaria que no sentía la necesidad de declarar. Regresó abajo. Me quedé solo en el pasillo por un momento, con la puerta del baño abierta detrás de mí y el agua todavía corriendo en el lavabo. El resto de la noche fue completamente normal. Jeff estuvo cálido, divertido y siendo enteramente él mismo. Todos nos abrazamos en la puerta a la medianoche, y él me apretó el hombro y me dijo que me quería de la forma en que siempre lo hacía al final de una noche. Casi me convencí a mí mismo de que lo había imaginado todo. Casi. Amaya se durmió rápidamente. Yo me recosté a su lado, mirando al techo, y no habría podido decir con exactitud qué era lo que me molestaba. No había pasado nada. No realmente. Una historia contada ligeramente mal. Una mirada que duró un instante de más. Un amigo en un pasillo. Mi teléfono se iluminó a las 3 de la mañana. El nombre de Jeff. Contesté en voz baja para no despertar a Amaya. Silencio. No una mala conexión. El silencio específico de alguien al otro lado que está decidiendo no hablar. Jeff, hola, sé que eres tú. ¿Tomaste demasiado? Y entonces vino su voz, plana y lenta, de la manera en que suenan las palabras cuando alguien las está leyendo de una página. Ahí estás. Una pausa, quizás de, 3 segundos. Luego el tono cambió por completo. Cálido, relajado y ligeramente ebrio. Dijo que solo había llamado para decir que se le había pasado genial esa noche. Se rió un poco. Sonaba completamente como él mismo. Exactamente igual al Jeff que me había apretado el hombro 2 horas antes. Me reí, le dije buenas noches y colgué. Amaya se movió. ¿Quién era? Es Jeff, está borracho. Vuélvete a dormir. Ella lo hizo, pero yo no. Me quedé allí acostado repasando la velada, la historia, la mirada, el pasillo. Ahí estás. La llamada telefónica. Ahí estás. Me dije a mí mismo que estaba exhausto, sobreanalizando las cosas, y que Jeff simplemente me había llamado borracho y había dicho algo extraño. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jeff sin texto. Solo una foto. Lo abrí y lo miré durante mucho tiempo antes de comprender lo que estaba viendo. Mi casa, tomada desde afuera, desde la calle, de noche. La ventana de la recámara era visible en la esquina superior derecha y dentro de ella un resplandor rectangular pálido. Miré la foto, luego miré hacia la ventana, luego volví a mirar la foto. El resplandor en la ventana era la pantalla de mi teléfono. La foto había sido tomada mientras yo la estaba mirando. Me desperté por la mañana y revisé de inmediato. La foto ya no estaba. No había ningún mensaje de texto de Jeff en absoluto, solo un registro de llamadas que mostraba su nombre a las 3:04 de la mañana. Me senté en la orilla de la cama por un rato. Era posible que hubiera soñado la foto. Apenas se había dormido. La mente hace cosas en ese estado intermedio entre el agotamiento y la conciencia. Pero sabía que no lo había soñado. Me vestí y manejé al trabajo, y en el camino creí ver la camioneta de Jeff yendo en la dirección opuesta en mi calle. Lo dejé pasar. Él vive al otro lado de la ciudad y hay muchas camionetas grises. El trabajo transcurrió de forma ordinaria hasta media mañana, cuando tiré un café completo sobre mi camisa en la sala de descanso. Estaba solo cuando sucedió.
Nadie lo vio. Fui a mi oficina, me puse la camisa de repuesto que guardo en el cajón de mi escritorio, algo que he hecho tal vez 2 veces en 3 años, y continué con mi día. En el almuerzo, Jeff me mandó un mensaje de texto, relajado y cálido, preguntando cómo iba la mañana, diciendo que Hannah se le había pasado genial la noche anterior. Lo leí 3 veces buscando algo fuera de lugar y no encontré nada. Le respondí y sentí que me relajaba un poco. Mi llanta estaba ponchada cuando salí del edificio a las 5. Me agaché y la miré. Había algo incrustado cerca del vástago de la válvula, delgado y puntiagudo. No alcanzaba a distinguir exactamente qué era. Llamé a una grúa y me quedé en el estacionamiento techado esperando. Y llamé a Maya. Jeff contestó su teléfono. Explicó alegremente que había pasado a dejar la bufanda que Hannah olvidó en nuestro departamento la noche anterior, que Maya acababa de salir hacia el auto y que él había agarrado el teléfono cuando sonó. ¿Quería que le dijera que me devolviera la llamada? Le dije que no y que estaba bien, que solo era una llanta ponchada. Dijo que podía venir por mí, y dije que sí porque todavía no entendía por qué debía decir que no. Fuimos por unas cervezas a un lugar cerca de mi oficina. Jeff era completamente él mismo, preguntando por el trabajo, contándome sobre un cliente difícil, riéndose de las cosas de la manera en que siempre se reía. Para el segundo trago, estaba empezando a sentirme como un idiota por la semana que había estado teniendo dentro de mi propia cabeza. Luego me estuvo mostrando cosas en su teléfono, proyectos de paisajismo, un reloj antiguo que estaba pensado en comprar, deslizando la pantalla de manera casual. Y sin levantar la vista, dijo: «Al menos tenías esa camisa de repuesto, ¿verdad?». Me quedé inmóvil. Le pregunté cómo sabía lo de la camisa. Él levantó la vista, sin dudar, sin el menor parpadeo de nada. «Amaya lo mencionó cuando me llamó, antes de que tú llamaras». Se encogió de hombros y siguió deslizando la pantalla. Era creíble, perfectamente creíble. Lo había dicho de forma tan inmediata y tan fluida que me quedé sentado con eso durante 10 segundos completos, sacando cuentas. Amaya lo había llamado. Él había contestado antes que yo. Ella pudo haber mencionado la camisa en ese lapso. Él siguió deslizando la pantalla y luego me estuvo mostrando algo más. Y yo estaba casi listo para dejarlo pasar cuando lo capté. Medio segundo mientras su pulgar se movía más allá de la imagen. Una foto que parecía un estacionamiento techado. Mi estacionamiento techado. Mi auto. El ángulo desde el nivel del suelo cerca de la entrada. Él regresó la pantalla sin inmutarse y siguió hablando. Me puse de pie. Le dije que lo había visto. Él me miró con una expresión de completa perplejidad. Volteó el teléfono y regresó la pantalla. No había nada allí, solo las fotos del reloj y cosas del trabajo. Le dije que sabía lo que había visto. La perplejidad se transformó en algo que parecía preocupación y luego, muy cuidadosamente, en algo que parecía dolor. Dijo que no sabía qué me estaba pasando últimamente. Dijo que estaba preocupado por mí. Le dije que no quería que me llevara a casa. Me siguió afuera. Me quedé parado en el frío pidiendo un Uber y Jeff se mantuvo cerca, demasiado cerca, pasando por todos los tonos del amigo preocupado. Que tal vez estaba estresado, que tal vez el trabajo me estaba afectando, que tal vez Amaya y yo estábamos teniendo problemas y yo me estaba proyectando en él. El auto se detuvo y me subí. Justo cuando la puerta se cerró, Jeff se inclinó ligeramente y a través del vidrio, con la puerta ya cerrada para que yo no pudiera responder, dijo algo sobre Amaya, algo específico, su tatuaje.
un detalle sobre su cuerpo que existe debajo de su ropa, algo que nadie fuera de nuestro matrimonio debería saber. El auto avanzó. Lo miré a través del vidrio trasero. Se quedó perfectamente inmóvil en la banqueta, mirando cómo se alejaba el auto. No dije una sola palabra en todo el camino a casa. Amaya estuvo cariñosa cuando regresé. Normal. Había preparado la cena y me preguntó cómo había estado mi día. Me senté frente a ella y se lo conté todo. La foto a las 3 de la mañana, la camisa, el estacionamiento techado, lo que Jeff había dicho cuando se cerró la puerta. Amaya no es mentirosa. Es una de las cosas que siempre he sabido sobre ella. No tiene el rostro para eso. Así que cuando lo negó, le creí. Y eso hizo que todo fuera peor. Porque si no se trataba de una aventura, entonces me quedaba algo para lo que no tenía palabras. Jeff sabiendo cosas que no debería saber. Jeff apareciendo en lugares donde no debería estar. Necesitaba aire. Tomé el autobús de Amaya y manejé sin un destino, y terminé comiendo solo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida a las 9 de la noche, que es algo que uno hace cuando algo se ha desprendido en su interior. Había una figura de pie cerca de la entrada más lejana del estacionamiento. Solo estaba allí parada, sin moverse. La distancia y la mala iluminación hacían imposible estar seguro, pero algo en su inmovilidad hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. No me bajé. Giré la llave, los faros se encendieron e iluminaron el lugar donde había estado. No había nada allí. Manejé a casa revisando cada espejo. Aseguré cada puerta, cada ventana, cada cerrojo. Me metí en la cama sin despertar a Maya y me quedé mirando el techo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. 2 palabras. ¿Estás despierto? Puse el teléfono boca abajo y no me dormí hasta que se hizo de día. El desayuno de la mañana siguiente tuvo ese tipo de silencio que ocurre después de una pelea que técnicamente aún no ha comenzado. Amaya y yo nos movíamos el uno alrededor del otro con cuidado. Ella se fue a trabajar. Yo llamé para reportarme enfermo y me senté a la mesa de la cocina con un café frío. Hice los arreglos para que revisaran la llanta y luego llamé a Hannah, manteniendo un tono amistoso, solo para ver cómo estaba, escuchando con atención para notar cualquier cosa debajo de la superficie de su voz. Ella estuvo cálida y relajada. Preguntó por Amaya, mencionó que deberíamos hacer otra noche de juegos pronto, y dijo que Jeff le había comentado que yo parecía un poco estresado últimamente y que esperaba que todo estuviera bien. Le dije que todo estaba bien. En el taller de llantas, el mecánico salió sosteniendo algo entre sus dedos. La punta de una pala de jardín, estrecha y afilada, del tipo que se rompe de una herramienta de mano pequeña. Raro, dijo él, pero estas cosas pasan. Abrí mi teléfono y vi que Jeff había publicado en su historia de Instagram hacía 20 minutos. Jeff en su patio trasero, sonriendo algo fuera de cámara, con una pala de jardín en la mano. Me quedé allí mirándola hasta que el mecánico regresó con mis llaves. Luego me subí al auto de Amaya. El olor me golpeó antes de que siquiera cerrara la puerta. Dior Sauvage, la loción de Jeff. Conozco ese olor de la forma en que conoces un olor que ha estado en tu vida durante años. No era un rastro de él. Era reciente y fuerte, de la manera en que es un olor cuando la persona que lo lleva no se ha ido hace mucho. Me senté en ese estacionamiento con la pala de jardín y la loción ocupando la misma mañana, y comprendí que ya había terminado de intentar convencerme de lo contrario. Manejé a la casa de Jeff y Hannah. Mi cuerpo conocía la ruta sin pensar.
Algo se sentía fuera de lugar en la casa cuando me estacioné. Nada dramático. Las cortinas estaban cerradas en pleno mediodía. Había una silla visible a través de la ventana delantera que no recordaba haber visto ahí antes. Una sensación como la de un lugar que ha sido reacomodado a toda prisa. Hannah abrió la puerta y por solo un instante, antes de que su expresión se estabilizara, vi algo en su rostro que solo puedo describir como alarma. Luego se suavizó. Estuvo cálida. Dio un paso atrás para dejarme entrar y me preguntó si quería té. Le dije que sí. La sala de estar se sentía ligeramente mal, de la misma manera que el exterior. Como una habitación armada por alguien que trabajaba desde la memoria más que desde el hábito. Estaba mirando a mi alrededor, intentando identificar la cosa específica que estaba mal, cuando noté una foto enmarcada en la pared cerca del librero que no había estado allí antes. Caminé hacia ella. Hannah entró desde la cocina cargando 2 tazas y me miró mirando la foto. Ahí estás. Ahí estás. La foto mostraba un grupo de personas paradas en un campo por la noche. Tal vez unas 15 de ellas dispuestas en un círculo abierto. No alcanzaba a ver qué había en el centro desde donde estaba parado, pero la luz que proyectaba sugería fuego. Las personas en la foto no miraban a la cámara. Todas miraban hacia adentro, a lo que fuera que estuviera en el centro. Jeff estaba en el lado izquierdo del encuadre. Hannah estaba junto a él. Le pregunté al respecto. Dejó las tazas, se paró junto a mí y me dio una explicación perfectamente estructurada. Una fogata de hace unos veranos, amigos del trabajo de Jeff, nada especial. Su voz no tembló ni una sola vez. Me senté y me tomé el té porque no sabía qué más hacer. Hablamos durante 20 minutos sobre nada. Hannah me preguntó 2 veces cómo estaba durmiendo. Me preguntó si había estado comiendo bien, si el trabajo era estresante y si Amaya y yo estábamos bien. Las preguntas tenían un tono cálido, pero eran demasiadas y todas apuntaban al mismo lugar. En algún momento de la segunda taza empecé a sentirme mal. No enfermo exactamente. Denso, como si el aire en la habitación hubiera adquirido peso. Mis pensamientos llegaban con un ligero retraso. Dejé la taza, puse una excusa y me puse de pie. Hannah sonrió y se quedó en su silla. No se movió para acompañarme a la salida. Jeff va a lamentar no haber estado aquí, dijo. Llegué a mi auto y me senté allí. El mundo tenía una cualidad que no me gustaba. Sabía que no debía manejar, pero no podía quedarme. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jeff. Espero que Hannah te haya cuidado bien. Llamé a Amaya. Le dije que estaba en casa de Jeff y Hannah y que creía que algo andaba mal con el té. Ella preguntó por qué había ido allí y comencé a explicarle. Y entonces lo escuché. Tenue, pero claro a través del teléfono. Un tren, distante y rítmico. No hay ningún tren cerca de la oficina de Amaya. He estado allí más veces de las que puedo contar. Algo golpeó mi parabrisas y regresé al mundo muy rápido. Jeff estaba parado afuera de la puerta de mi auto. De alguna manera, ya estaba allí. Su expresión era abierta y de preocupación. Oye, ¿estás bien ahí dentro? Encendí el auto. Él dio un paso atrás con las manos levantadas. Tranquilo, de verdad no deberías estar manejando en este momento, amigo. Salí de la entrada. En mi espejo, Jeff se quedó parado en la entrada mirándome partir. No buscó su teléfono. No se movió en absoluto. Solo miró. Su auto apareció detrás de mí 3 cuadras más tarde.
Manejé hasta la estación de policía. Entré al estacionamiento y vi que el auto de Jeff disminuía la velocidad al pasar. Luego siguió avanzando y se fue. Adentro, me senté frente a un oficial e intenté explicar 10 días de acumulación de una manera que no sonara a nada. La camisa, la foto a las 3 de la mañana, la llanta, la loción, la foto en la pared, el té, el tren en el fondo de la llamada telefónica. El oficial escuchó con la paciencia particular de alguien que ya ha decidido lo que está oyendo. Entonces, la puerta se abrió y Jeff entró. Se veía preocupado. Me puso una mano en el hombro, lo apretó y le dijo al oficial que su amigo había estado bajo mucha presión últimamente, que no había estado durmiendo y que probablemente solo necesitaba descansar. Se rió suavemente, la risa de un hombre que no estaba avergonzado por mí, sino genuinamente preocupado. Miré cómo cambiaba el ambiente de la habitación mientras él hablaba. Vi cómo el escepticismo contra el que yo había estado luchando se transfería a mí, de manera limpia y completa, sin que nadie se diera cuenta de que estaba sucediendo. Los oficiales, ya fuera por apatía o por el encanto de Jeff, me descartaron a mí y a mis reclamos. Jeff me miró una vez durante esto, brevemente mientras el oficial anotaba algo. Sonrió. Solo un poco. Solo lo suficiente para que yo lo viera y nadie más. Luego me guiñó un ojo. Salí con Jeff porque no había nada más que hacer. Él había hecho que eso fuera verdad sin que nadie en esa habitación lo viera lograrlo. Él manejó. Yo me senté en el asiento del copiloto, miré pasar calles que no reconocía y me concentré en mantenerme despierto. El té todavía estaba haciendo efecto en mí y mis pensamientos seguían deslizándose hacia los lados. Me enfoqué en los puntos de referencia. Un edificio de ladrillo rojo, un puente ferroviario, una tienda de abarrotes con un letrero amarillo. Jeff no dijo nada. Sus manos se movían con soltura sobre el volante. Parecía un hombre que iba hacia algún lugar al que siempre había planeado ir. El edificio de ladrillo rojo otra vez. Ya habíamos pasado por ahí. No íbamos a ninguna parte. Estábamos manejando en círculos. Intenté decir algo, pero lo que salió no fueron las palabras correctas. Jeff me miró una vez. Estaba sonriendo hacia el camino que tenía enfrente. Mis ojos se cerraron y no pude volver a abrirlos. Voy a contarte con qué me encontré al despertar, y necesito que te quedes conmigo. Desperté lentamente. La neblina todavía era espesa en los bordes de todo y por solo un segundo, un único y piadoso segundo antes de que regresara a la memoria, creí que estaba en casa. Pensé que me había quedado dormido en nuestro sillón, que Amaya estaba en algún lugar de la habitación de al lado y que todo estaba bien. Entonces, escuché el tren. Me quedé completamente inmóvil y me acosté allí a escuchar. La casa estaba en silencio, excepto por ese sonido distante y rítmico que atravesaba las paredes. Conocía ese sonido. Lo había escuchado de fondo en la llamada telefónica de Amaya y no había podido identificarlo en ese momento. Pero ahora sabía exactamente lo que significaba y dónde estaba. En ningún lugar en el que hubiera elegido estar. Me senté despacio. Había una cobija sobre mí que alguien había colocado allí mientras yo estaba inconsciente e intenté no pensar en eso. El lugar parecía una sala de estar. Lámparas cálidas, muebles cómodos, el tipo de espacio que toma años acumular. Normal en todos los sentidos, excepto por las fotos en las paredes. 4 de ellas. Diferentes ubicaciones, diferentes estaciones, diferentes grupos de personas, pero la misma composición en cada una. Un círculo de personas paradas alrededor de algo en el centro, algo quemándose. Todos mirando hacia adentro
nadie mirando a la cámara. Me puse de pie sobre piernas temblorosas y caminé hacia la repisa de la chimenea. No sé exactamente qué esperaba encontrar allí. Una servilleta desdoblada con una mancha oscura a través de ella, seca y parduzca, del color que adquiere la sangre cuando ha estado ahí por un tiempo. Junto a ella, 4 dientes acomodados en una fila irregular, pequeños y planos del tipo que vienen de la parte delantera de la boca. Parecían humanos. No soy médico y no puedo decirte con certeza que lo fueran, pero puedo decirte que lo parecían y que mi cuerpo entendió algo sobre ellos antes de que mi cerebro reaccionara. Había otras cosas en la repisa que no voy a describir por completo, porque no tengo el lenguaje para ellas y porque una parte de mí todavía está intentando protegerte de la forma específica de lo que vi. Objetos que sugerían un ritual. Objetos que sugerían que esta habitación había sido usada para algo con una lógica que yo no podía seguir. Una lógica que había sido practicada, repetida y perfeccionada durante mucho tiempo. Me quedé allí mirando todo aquello y comprendí por primera vez que las fotos del fuego no eran decoración. Eran un registro. Entonces escuché un golpe seco desde algún lugar arriba de mí. Luego, pasos, lentos y sin prisa en las escaleras. Los pasos de alguien que no tienen a dónde ir y ninguna razón para apresurarse. Me di la vuelta y Jeff bajó a la habitación. Se detuvo al final de las escaleras y me miró. No dijo nada. Solo sonrió. No la versión cuidadosa, no la calidez controlada que había estado viendo durante 6 años. La sonrisa que usaba en fiestas, noches de juegos y estaciones de policía. Esta era más amplia que eso y más paciente. La sonrisa de algo que ha sido mantenido en un espacio más pequeño del que necesitaba y a lo que finalmente se le ha permitido tomar su tamaño real. Le pregunté dónde estábamos. No dijo nada. Le pregunté qué era esto. Le pregunté qué había en la repisa. Le pregunté qué había en las fotos. Mi voz estaba volviendo más fuerte. Podía escuchar cómo sucedía y no podía detenerlo. Le pregunté cuánto tiempo había estado planeando esto, cuánto tiempo lo había sabido y qué había hecho yo y qué quería de mí. Jeff se quedó parado al final de las escaleras con las manos sueltas a los lados y me miró de la manera en que miras algo que has estado esperando mucho tiempo para ver. Y entonces habló. Su voz era tranquila y casi amable. Dijo que no tenía que tener miedo. Dijo que lo que estaba pasando no era algo que me estuviera haciendo a mí, sino algo que estaban haciendo por mí. Dijo que las personas de las fotos habían sentido lo que yo estaba sintiendo en ese preciso momento y que cada una de ellas había llegado a comprender, con el tiempo, que habían sido elegidas para algo más grande que ellas mismas. Usó una palabra que no reconocí, un nombre, algo que sonaba casi como un título, y la forma en que lo dejó en claro que lo que sea o quien sea a lo que se refería era el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Los fuegos, las fotos, los dientes en la repisa, todo al servicio de algo que apenas me estaba presentando. Lo dijo como si me estuviera ofreciendo algo. Retrocedí alejándome de él hasta que sentí la pared detrás de mí. Y entonces escuché la voz de Amaya. «Mi amor». Vino desde el otro lado de la habitación, de una puerta que estaba abierta apenas una rendija, e incluso en esa sola palabra algo andaba mal con el sonido de su voz. No mal de la manera en que falla una mala conexión telefónica, mal de la manera en que falla una grabación, como algo que producía el sonido de su voz en lugar de ser su voz misma. Miré la rendija de la puerta. Ella me estaba mirando a través de ella. Solo su rostro era visible en el estrecho espacio e incluso desde el otro lado de la habitación pude ver que se veía diferente.
Su rostro era su rostro, pero las proporciones estaban ligeramente desalineadas de una manera que no podía precisar. La forma en que una habitación familiar se ve mal en un sueño. Sus ojos eran demasiado amplios y estaban demasiado inmóviles, y la luz en ellos no era la clase de luz correcta. Se rió disimuladamente. Era su risita, la que yo había escuchado 1000 veces, pero que llegaba ahora desde algún lugar ligeramente fuera de donde debería haber estado, como un eco de sí misma. Y entonces dijo: «Ahí estás». Empujó la puerta para abrirla un poco más y me miró con esa expresión demasiado amplia, y me hizo una señal lenta con una mano, haciendo un gesto hacia abajo, hacia lo que fuera que estuviera debajo de ella, hacia el sótano. Luego se inclinó cerca de la rendija y dijo algo más. Una frase o una oración, o algo más antiguo que cualquiera de esas dos cosas, dicha entre dientes como una respuesta en un juego de llamado y respuesta que había estado practicando durante mucho tiempo. No me moví hacia ella. No creo que estuviera respirando. Hannah bajó las escaleras y supe de inmediato, por la forma en que se movía, que lo que sea que Jeff hubiera dicho sobre ser elegido, cualquiera que fuera la palabra que había usado como un título, Hannah no era una conversa reciente a ello. Se movía como alguien que había estado dentro de esto durante mucho tiempo. Su ropa tenía sangre, sus manos y sus antebrazos también, y no parecía notarlo ni importarle, de la manera en que no notas un olor dentro del cual has estado viviendo por demasiado tiempo. Me vio y sonrió. Corrí hacia ella. La golpeé con la fuerza suficiente como para que cayera y sentí el impacto a través de todo mi cuerpo. Ella azotó contra el suelo y yo ya me estaba moviendo más allá de ella, hacia las escaleras, cuando la escuché empezar a reír. No un sonido de dolor, no sorprendida ni asustada, simplemente riéndose, por completo, todo su cuerpo moviéndose con ello, acostada boca arriba en el suelo, riéndose hacia el techo de la manera en que te ríes de algo que se ha estado construyendo durante mucho tiempo y finalmente ha llegado. La miré de reojo por medio segundo. Sus ojos estaban abiertos y no miraba a nada. Solo se reía en el aire por encima de ella, y había algo corriendo desde la comisura de su boca que no miré el tiempo suficiente como para identificarlo. Encontré la puerta más cercana y no había perilla de mi lado, solo una placa lisa donde debería haber estado la perilla. Encontré otra. Lo mismo. Encontré la ventana al final de la habitación y la golpeé con ambos puños. El vidrio se estremeció, pero resistió. La golpeé otra vez. Otra vez. Podía sentir que algo cedía en mis manos, ya fuera el vidrio o yo, y no me importaba cuál fuera. Apareció una grieta, delgada y ramificada, extendiéndose desde el punto de impacto como una telaraña, y la golpeé de nuevo, y se extendió más, y la golpeé otra vez y resistió. Simplemente resistió, sin importar lo que hiciera, no se rompía por completo. Hannah había dejado de reír. Me di la vuelta. Ella estaba a gatas en el suelo, con la cabeza colgando entre los hombros y el cabello cayendo hacia adelante. Me miraba desde esa posición, con la barbilla casi tocando la alfombra, y sonreía con la boca abierta. Había saliva en sus labios y en el suelo debajo de su rostro, y ahora no emitía ningún sonido en absoluto, lo cual era mucho peor que la risa. Entonces, Amaya cruzó el umbral en el otro lado de la habitación. Todo lo demás se detuvo. Se movía en ráfagas pequeñas y distintas, con medio segundo de inmovilidad entre cada una, como una película a la que le faltaran fotogramas, como algo que hubiera aprendido a caminar estudiando el movimiento desde el exterior y hubiera hecho la mayor parte bien, pero no todo. Su boca estaba abierta,
Sus ojos estaban muy abiertos y algo le corría por la barbilla. Se veía casi emocionada, casi mareada, como si hubiera estado esperando este momento específico y apenas pudiera contener lo que esa espera había acumulado en su interior. La observé cruzar la habitación de esa manera y no me pude mover. Quiero decirte que le dije algo. Quiero decirte que usé su nombre o le pregunté algo, o que hubo un momento de reconocimiento entre nosotros. Algo humano que pasó entre la mujer con la que me casé y yo antes de que todo terminara. Pero no dije nada, y ella no me miró como si me reconociera. Me miró de la misma manera en que las personas de las fotos miraban el fuego, como si yo fuera lo que estaba en el centro. Jeff entró a la habitación desde el pasillo con las manos en los bolsillos. Se detuvo cerca del centro y miró a su alrededor sin ninguna prisa, de la manera en que miras una habitación en la que has estado muchas veces antes. Hannah a gatas en la alfombra, Amaya en el umbral con la cabeza en el ángulo incorrecto, yo con las manos sangrantes presionadas contra una ventana agrietada. Nos miró a cada uno a nuestro turno, y luego me miró a mí. Sonrió y dijo en voz baja y casi con calidez: «Ella no puede esperar para conocerte». Lo miré, y en ese momento, parado allí bajo la luz de la lámpara con las manos en los bolsillos, viéndose tanto como la persona con la que había almorzado, a la que había llevado a casa desde las fiestas, y al lado de la cual me había sentado en un vuelo de regreso a Montreal hacía 2 semanas, noté algo de lo que no me había percatado antes. No estaba parpadeando. No de la manera en que a una persona se le olvida parpadear cuando se está concentrando. De la manera en que algo no parpadea, porque ha aprendido que parpadear es parte de la actuación, y simplemente ha dejado de actuar. Sus ojos estaban perfectamente inmóviles y perfectamente abiertos, y no se habían movido desde que entró a la habitación. Lo miré y comprendí que, fuera lo que fuera aquello en cuya etapa visible estaban Hannah y Amaya, Jeff lo había superado hacía mucho. Él simplemente había sido mejor para usar lo que venía después. Se metió las manos de nuevo en los bolsillos y no dijo nada más. He estado sentado aquí escribiendo esto durante casi 2 horas. Quiero ser directo contigo antes de llegar al final. Ya no tengo miedo. Me di cuenta de eso a los 40 minutos de empezar a escribir esto. Y te lo digo porque creo que es lo más importante de toda esta historia. Esto no era un grito de ayuda. No existe ninguna versión de esto en la que tú fueras a salvarme. Eso nunca fue el propósito de esto. El propósito de esto era mantenerte inmóvil. Mientras escuchaba esto, alguien se le entregó tu dirección. No puedo decirte exactamente en qué parte de la historia ocurrió. Temprano, probablemente, antes de que hubieras avanzado una tercera parte del camino. Mientras escuchabas esto, alguien salió hacia donde tú estás. No tienen prisa, nunca la tienen. Es una de las primeras cosas que aprendes. Quiero que pienses en las últimas 2 horas. Piensa en si escuchaste algo y buscaste una explicación para descartarlo. Un sonido de otra habitación que te dijiste que era la casa asentándose. Algo fuera que decidiste no levantarte a revisar. Una puerta que no puedes recordar si aseguraste antes de sentarte. Piensa en si la habitación se siente igual que cuando empezaste a escuchar. Te acomodaste en tu asiento hace unos 20 minutos. Buscaste tu teléfono una vez y lo volviste a dejar sin desbloquearlo. ¿Has estado solo todo este tiempo? ¿O creías que lo estabas? Que no es exactamente lo mismo. Recuerdo haber estado donde tú estás. Recuerdo haber terminado algo como esto y sentarme en el silencio posterior, con esa sensación de que el aire en la habitación había cambiado, mientras yo estaba ocupado mirando una pantalla. Recuerdo haberme dicho a mí mismo que estaba siendo ridículo. Esa sensación no era ridícula. Lamento lo que viene a continuación. Lo digo en el sentido en que todavía sea capaz de lamentar algo. Queda algo en mí que recuerda estar sentado en el piso de una cocina a las 4 de la mañana con mi mejor amigo que necesitaba que me quedara.
y esa parte sabe lo que te está quitando. Esa parte lo lamenta, pero ella ha estado esperando mucho tiempo. Y así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. Deja tu teléfono y mira hacia arriba de tu pantalla. Ahí estás. Bueno, ¿y qué tal les ha parecido la historia? Como les dije, tenía un final con una dinámica diferente. Y este tipo de finales no me llaman mucho la atención. Lo que sí me llamó mucho la atención fue la historia. La historia está en una perspectiva donde, pues, todo lo que tú crees conocer que está bien, pues no lo está. Y quién sabe, quién dice que tu mamá, tu papá, o tus hermanos, o tus amigos, pues son los mismos de siempre, o siempre han estado ahí de la manera en que tú los ves, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención ese concepto. El final no me gusta mucho porque aparte sé que a ustedes les gusta más un final cerrado, no tanto como que ustedes son las víctimas. Hay veces que funciona, en este caso siento que llama bastante la atención, pero va muy directo y puede que no cause un impacto real en la audiencia. Pero como el concepto me gustó, nos hace entender que el prota no era así, pero bueno, también se convirtió en el proceso en esto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que pues tus padres pueden ser tus padres un día, pero dejaron de serlo, ya no es lo mismo. Están como controlados por esa cosa. Me llama mucho la atención de que cualquiera, incluso yo, puedo convertirme en eso y ahora los estoy trayendo a este mundo. Por eso este final, aunque no me convence del todo, como que hace de que, pues bueno, no como que les haga pensar, evidentemente, pero sí como que los transporte a que yo me convertí en eso y ahora, pues ahora los quiero convertir a ustedes. Pero bueno, como también se dieron cuenta, quería mencionarles que la mitad del video estuvo grabado solamente el audio y encima puse los videos como siempre. Y es que resulta de que cuando yo grabo, pues pongo aquí las lucecitas y me pongo aquí la gorrita, no sé, trato de estar un poco presentable. Y la verdad ayer tuve algunos detalles con los que, pues, si soy sincero, no quería grabar de esa manera. Y bueno, y así empezó. Pero a la mitad del video me dio la paranoia y pensé, ¿y si me molesta la plataforma? Creo que ya lo estábamos haciendo bien. Y fue que decidí volver a activar la cámara. Según yo, solamente iba a dejar el intro y el outro. Pero, si veo que no hay problema, probablemente en algún próximo relato que tampoco tenga ganas como de salir a cámara. Así que probablemente lo grabe todo solamente el audio y grabe solamente el intro y el outro. Así que por si vieron ahí que el comienzo estaba pues como siempre. Así que bueno, me alegra tenerlos aquí un día más. Gracias por acompañarme. Ya saben que si les gusta la historia pueden regalarme un like, un comentario. Todo eso ayuda bastante. Comentarios ayudan mucho porque pues como que hace una interacción con el video y la plataforma se da cuenta de que ustedes están pues apoyando el video. Y hasta pronto.